Ahí escuchábamos otro testimonio ayer en Plaza de Mayo, que hubo cientos de opiniones, ¿no? Se veía algo que, no sé, yo no lo viví hace mucho, o quizás porque capaz que uno iba en otra sintonía también. Claro, puede ser. Me parece que también eso tiene que ver cuando te apartás un poquito, ¿no? Muchas veces de esto de una columna. Sí, o de una columna, sí puede ser también, o con algo que uno va en ese momento, pero ayer me parece, o todos estábamos en la misma sintonía, pero se notó mucho las ansias de hablar de la gente, te ponías a hablar con cualquiera, Sí, o sea, había mucho ida y vuelta, y había también, que me parece, esto también para discutirlo más adelante o no, pero compartirlo también, ¿no? La incertidumbre que hay en la gente de cómo se está viendo la situación política y económica, porque más allá del repudio de esta movilización, que ya es histórica en Argentina y en el mundo, también me parece que el componente que despertaba mucha sensibilidad era de colectivos de compañeros y compañeras que vienen sufriendo los atropellos y el terrible ajuste de este gobierno, ¿no? Porque uno va caminando por Bolívar y pasaban cientos de miles de personas y te encontraba con las carpas de los compañeros de Telam, la solidaridad expresada por parte de los miles que pasaban por la calle, de repente todos con los carteles de Telam no se cierra, después los compañeros de ATE que vienen siendo golpeados en todos los ministerios, tuvimos ANSES la semana pasada con 1.700 compañeras despedidos, o sea, también se mezcla esa sensibilidad, ¿no? Del momento, porque me parece que se vive eso en la calle también, los viejos, muchos jubilados, muchos viejos y viejas en toda la movilización, donde también conversabas con ellos, con ellas, ¿no? Y era una incertidumbre muy grande. Me parece que se vio esto que una vez charlábamos acá, cuando fue lo del 24, la marcha del 24 de enero, ¿no? Eso de que decíamos, che, hubo 600.000 personas en la calle, pero estaba esa sensación de que decís, bueno, ¿cómo reconstruimos esa fuerza política que le ponga un freno a este gobierno? Me parece que se vivió también ayer. Hubo muchísima calle, hubo un desborde en la calle muy grande, pero también está esa incertidumbre en la gente. Es más, yo creo que no fui el único, era mucho, estábamos esperando de si era cierto que iba a haber un anuncio. Que iba a haber un anuncio, se hablaban el indulto. No, el indulto, se hablaban de un montón de cosas, bueno, pero te lanzó, bueno, el video a las 11 de la mañana, una forma provocativa, incluso por parte de Villarroel, Patricia Burri. Pero me parece que también es interesante ver eso, porque digo, cómo se está viviendo la disputa hacia dentro de la clase política, y me parece que es interesante abarcarlo, porque también tuviste en una fecha como la de hoy expresiones de todo tipo. Sí. ¿No? Porque también hay que rescatar que parte del 24 de marzo hubo una columna de la UCR. Sí, no fue la columna, pero fue una columna de la UCR con Lustó. Salió a contrapelo de las políticas negacionistas del gobierno y de sus perros que los tiene al lado, en este caso incluso Patricia Bullrich, que se ponen más a la derecha en el caso de Patricia Bullrich que la propia Villarroel. ¿Por qué digo esto? Salió el video de Larreta contando cómo fue el secuestro de su padre, pidiendo el nunca más. O sea, hubo actores de la política que no negociaron la política y ese acuerdo democrático firmado, y que hoy está en disputa, ¿no? Salió de la democracia. Pero me digo interesante porque la semana pasada tuvimos el anuncio de Patricia Bullrich y Petri, que anunciaban el rol de las Fuerzas Armadas, y el viernes o el jueves, no recuerdo ahora, tuvo la entrevista de Villarroel con este pibe, se me fue el nombre, Viale, donde se opuso, digamos,
a la utilización de las Fuerzas Armadas en conflictos como por ejemplo el de Rosario, donde se excusó diciendo que las Fuerzas Armadas no son para intervenir contra civiles, porque ella considera que el problema del narcotráfico no dejan de ser civiles. Y digo esto porque me parece que también entra en esa disputa hacia adentro de La Libertad Avanza la sucesión de Milei también, si va a ser Victoria Villarruel o va a ser Patricia Bullrich. Y hoy Patricia Bullrich se coloca más a la derecha que Villarruel. Bueno, me parece que eso es para tomarlo, porque en fechas como esta salen a la luz todos los pronunciamientos. Bueno, incluso Cristina Fernández de Kirchner también a través de Twitter salió, Alberto Fernández también salió. Bueno, toda la política salió a posicionarse con respecto al 24 y al debate que hay con respecto a esta política de negacionismo por parte del gobierno. Sí, yo creo que hay una situación de esto que vos nombrabas al principio que de verdad es muy angustiante y que toca a la gente en el día a día. Bueno, ahora supuestamente mañana, no, el 26, el día antes de Semana Santa, del feriado largo, caerían 20.000 contratos del Estado, ¿no? Y yo creo que esos compañeros y compañeras que marchaban ayer también están con esta incertidumbre y esta angustia de no saber lo que va a pasar. Hubo también 90 el mismo día que los 1.300 de ANSES, 90 despidos en el CONICET, y todo se suma. Los compañeros de la tercerizada GPS de Aerolínea Argentina también ya subieron 70 despidos. O sea, por eso digo, se mezcló todo esto y me parece que eso se veía ayer. Pero yo insisto con esto que discutíamos la semana pasada, y me parece que en eso fue también, en esa misma sintonía, este encuentro del PJ en Ferro el viernes pasado, donde estuvieron todos estos pases de factura, críticas, autocríticas, etcétera. Uno de los que dice que fue muy fuerte en el encuentro fue Bernie, el propio Bernie. Bueno, que después también dice que quieren su equipo a Villarruel. Bueno, me parece que esto es parte de este quilombo que hay, que es interesante, digo, para seguirlo, porque me parece que también, insisto con esto, me parece que tiene que ver mucho esto que discutíamos hace unos lunes atrás, que yo introduje esto, que no veo una voluntad política de parte de la clase política. No, y también creo que la angustia y la incertidumbre también en eso juega mucho, ¿no? O sea, que te estén echando, con amenaza de echarte, con el sueldo que está sin actualización hace 3 meses, y ver que no hay un liderazgo, que nadie se proclama, o que no alcanzan esos pronunciamientos por Twitter o por una nota, me parece que también para los trabajadores debe ser como, bueno, esto, ¿qué hacemos, no? No, a ver, por eso, me parece que ese componente de la falta de una dirección política, de un ordenamiento político por parte de la clase política, y ver pasar los días y ver que la situación económica empeora, o que cada vez el sueldo alcanza para menos, etcétera, me parece que sumerge también a la sociedad en esta incertidumbre. Pero me parece que si la China estaría ahora, no acordaría conmigo con esto, pero sigue estando en el ADN de nuestro pueblo esa reserva democrática de seguir diciendo nunca más, y de seguir siendo el legado de cientos de miles de pibes, y digo pibes, me refiero a pibitos que había ayer en la Plaza de Mayo, que eran entrevistados y salieron por muchos lados. Hay una muy buena que salió hace un ratito, lo estábamos viendo en Grito del Sur, ¿no? Que muchas veces dice, no se escucha cuando ven un pibe ahí. Bueno, hay una serie de reportajes a pibes muy interesante. Digo, me parece que esos legados se siguen multiplicando cada vez más en esta política de memoria, verdad y justicia. Pero sigamos, si te parece, antes de meternos, porque me interesa que los oyentes se lleven un poco de lo que dijeron algunos de las madres, de Pérez, Esquivel, de Tati, de Carlotto. El último, si tenemos algún testimonio más, sí, metamos un testimonio más en Plaza de Mayo. Soy hijo de desaparecido y estoy aquí por el tema de que, bueno, esperemos que la gente de antes, la gente adulta, tenga memoria, ¿no? Y la juventud que aprenda un poquito más de historia, porque vamos a decir que si nuestros padres, nuestros hermanos no han derramado su sangre, no, ningún político estaría acá.
ninguno de los que están acá en el Congreso ni los que están acá en la Casa de Gobierno estaría. Entonces tenemos que apoyarnos y tenemos que saber que la sangre derramada de nuestro padre no es en vano y no es negociable tampoco. Por eso estamos aquí. Si te parece, esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Del espíritu que se le puso en el documento a la exigencia de una ley contra el negacionismo, escuchemos lo que decía Estela de Carlotto. Sostuvieron este proceso, con su esfuerzo han sido los sobrevivientes, expresos y presos políticos, familiares, organismos de derechos humanos y la sociedad comprometida con la verdad y la justicia. Los juicios también han sido fundamentales para generar conciencias, incluso en las propias Fuerzas Armadas, de las consecuencias negativas y graves que tiene que mezclar a los familiares en cuestiones internas. Reafirmamos que la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos. Todavía falta mucho. Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos juicio y castigo ya. Y seguimos reclamando y preguntando, ¿dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos? ¿Dónde está Julio López? Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos de libertad. Los detenidos son menos de 700 y más de 75% están en arresto domiciliario. ¿Se acuerdan cómo murió Videla? Eso es el castigo divino. Y si te parece, escuchemos lo que nos decía, parte de la lectura, Tati Almeida. Muy especial para nuestra querida presidenta de Plaza de Mayo, niña fundadora, Enriqueta Maroni. Que por razones de salud no puede estar acá. El desprecio de este gobierno sobre la soberanía es sistemático. Las Malvinas son argentinas. Continuaremos reclamando el derecho del pueblo a su integración nacional, defendiendo nuestra soberanía frente a la ocupación británica y la base militar de la OTAN. Tenemos 30.000 razones para defender la patria. Nunca más miseria planificada. La unidad de las fuerzas políticas y sociales sindicales
y de los movimientos de derechos humanos, de los feminismos y diversidad, debe ser mandato urgente para organizar la resistencia y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento. A quienes creyeron que este era el camino del cambio y hoy, como todas y todas, están sufriendo las consecuencias de este modelo despiadado, también a ellos los convocamos a que construyamos entre todos un proyecto de país que no dejen a nadie afuera y que tenga una verdadera distribución de la riqueza de nuestro país. Pedimos a los gobernadores que fueron votados por el pueblo, que le respondan al pueblo, que resistan. Bueno, pero me parece que está bueno porque en el marco de, tomando lo último que dice Sí. Tati Almeida, ¿no? Hablando de los gobernadores, me parece que entra toda esta discusión por el pacto de mayo al que llamó Milei, y donde como condición previa pone la votación de la ley ómnibus, que ahora va a ingresar en cualquier momento la nueva ley ómnibus, que no solo tiene el paquete de ajuste fiscal que beneficiaría a los gobernadores, sino introducen reforma laboral, no vuelven a introducir todo lo mismo, y me parece que es esa negociación contra el reloj que está teniendo el gobierno con los gobernadores, y hay que ver en este caso cómo van a terminar jugando. Entonces, porque me parece que está puesto mucho la ficha en lo que hagan los gobernadores y los diputados y senadores de aquí a mayo, a esta negociación a la que llama. Pero me parece, por otro lado, interesante remontarnos a esto de la miseria planificada, de la carta de Rodolfo Walsh. ¿Quién nos está cumpliendo un aniversario hoy? Sí. Se está cumpliendo un aniversario hoy de la desaparición de Rodolfo Walsh, Sí. en el cual también pasamos este chivo. Se va a estar llevando adelante un acto a Rodolfo Walsh en la estación Entre Ríos, hoy Rodolfo Walsh, Sí. de la línea E del subte, llevado adelante por los compañeros de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro y por los compañeros de Cipreva, hoy a las 5 de la tarde en la estación Rodolfo Walsh de la línea E. Dicho esto, me parece que tomar esto de lo político, porque porque es una discusión que se reaviva mucho, y más en un momento económico como el que estamos viviendo, donde ves que hay un modelo económico muy parecido, llevado adelante por Javier Milei, donde se pone mucho en discusión, ¿no? Esto de vinieron a destrozar un aparato productivo de la Argentina, vinieron a arrodillar a la Argentina frente al poder Total, económico, sí. y para eso necesitaban barrer con los miles de dirigentes, de jóvenes, comisiones internas, cuerpos delegados, que eran el motor y la defensa que se vivió en esos 18 años de exilio de Perón, de la resistencia peronista, ¿no? Y digo esto porque hoy me encontraba con una nota, con una entrevista que le hace Seferino Reato a Videla, Sí. donde en alguno de los pasajes Videla dice: desde el punto de vista estrictamente militar, no necesitábamos el golpe, fue un error. Además confesó que su principal objetivo era el desmantelamiento del modelo peronista. Claro. Y dice: nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Eso declaraba en una entrevista en los años 90 Videla a Seferino Reato. Entonces,
Digo, cuando hablamos de la dictadura militar y hablamos de los 30.000 detenidos desaparecidos, hablamos de esto. Yo sigo reivindicando a esos compañeros y a esas compañeras como lo que fueron, militantes revolucionarios que pelearon por otra Argentina, que pelearon por cambiar las bases sociales de un sistema que no funcionaba. Y de seguir sosteniendo todo aquello de todos aquellos derechos que se fueron conquistando desde el 45 en adelante. Me parece que no podemos, más en estos momentos de ataque sistemático por parte del gobierno, no podemos dejar de reivindicar esas banderas que los compañeros y las compañeras por las cuales dejaron la vida, y eso me parece que es parte de un debate que nos tenemos que dar fuerte, ese carácter revolucionario que han tenido esos compañeros y esas compañeras, y me parece que es reivindicando la defensa de la soberanía como primer punto, reivindicando la independencia económica y política de la Argentina, porque creo que lo que se pone hoy en riesgo, cuando ayer toda una plaza permanentemente cantaba como consigna principal y todos los que iban ingresando a la Plaza de Mayo era la patria no se vende, y me parece que esa es la consigna del momento, la patria no se vende. Pero tenemos una intervención más, que la intervención de Pérez Esquivel. De Pérez Esquivel. Escuchemos lo que decía Pérez Esquivel. Reclamando verdad, justicia y castigo a los responsables de violar los derechos humanos. Asimismo, exigimos la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia, impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos y con todos los organismos de derechos humanos. Y la preservación de los sitios y espacios de memoria, lugares fundamentales para la educación, archivo, protección primordial y promoción de los derechos humanos en todo el país. Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado. Son 30.000, son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha, y casi medio siglo después seguimos preguntando, ¿dónde están? Rompan el pacto de silencio. Desde la instalación de la libertad avanza, yo creo que avanza hacia el precipicio. Como una fuerza de representación política e institucional, se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de memoria, verdad y justicia. Escuchábamos a Pérez Esquivel como otro de los oradores del acto ayer en Plaza de Mayo. No sé si me quedó algo afuera. Cata, ¿querés decir algo? Sí, escuchando. ¿Llegó un mensaje, che? ¿Alguien nos está escuchando, Julián? No nos está escuchando nadie, listo, dale. Quizás el jueves. Vamos. Capaz que el jueves nos escuchan. Vamos. No, digo que escuchando a estos tres referentes, sobre todo, yo siempre pienso cuando uno está cansado, cuando pasa esto con la incertidumbre, angustia, y decís, uy, no sé, no puedo más, hoy
Hoy que hay días así muy intensos, con estas fechas, siempre pienso en que todos los jueves a las 3 de la tarde se sigue haciendo la Marcha de la Resistencia y que las que la hacen son estas mujeres que ya tienen entre 70 y 90 años y que no se cansan de buscar a sus hijos y que sobre todo no piensan que es en vano, que me parece que es eso lo que tenemos que pensar. Con esto tomo recién lo que decías de los desaparecidos, de tomar a los compañeros como que querían cambiar las cosas, como que querían una Argentina con trabajo, con soberanía, con justicia social. Me parece que también tenemos que pensar en lo mismo. Bueno, ¿y por qué lo hicieron? Y porque pensaban que iban a ganar, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implicaba, porque pensaban que, no sé, que más allá de que iban a ser desaparecidos, el día de mañana iba a haber un movimiento o iba a haber otros jóvenes que iban a levantar esas banderas. Y me parece que sirve, si bien es una fecha difícil y dura, sobre todo para algunos que tienen familiares o demás, me parece que tiene que servir también como impulso para la juventud, para pensar que se pueden cambiar las cosas y que si estamos caminando, como decía Tati en otra parte del discurso, y si estamos marchando hoy es porque hubo gente que lo hizo antes y que hay que seguir reivindicando esa memoria. Tenía algo más para decir, Julián Gata, me parece. 15:01, si les parece, les proponemos a los oyentes y a nosotros por nuestro bien. Nos vamos a un breve corte, escuchamos un poquito de música, cortamos un poquito. Dale. Y volvemos, que invitado. ya creo que va a estar ingresando aquí para charlar un rato largo con nosotros Rodolfo Trebel, analista económico y secretario de la Social 21. Ya volvemos. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya en el mismo aire. www.radiográfica.com